Mensajes de reconstrucción y vida con Noelia Pérez. Una vez más, tengo el gusto de saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Me alegra que el Señor nos tenga aún aquí, instruyéndonos acerca de su reino, su verdad, su justicia, su pronta venida y de las cosas que están aconteciendo para este tiempo. Como les digo cada día, es importante entrar en la presencia del Señor, buscarlo. En las madrugadas es bueno comunicarse con Él. Usted tiene más la capacidad de entrar en su presencia. Cuando todo está en silencio, podemos ver que Él nos ampara y trae a nosotros un regocijo santo de que podemos entrar en su presencia, instruirnos en su verdad, en su amor, en su libertad, y que podemos entrar en un altar de comunión donde verdaderamente Él nos instruye. Pero nosotros debemos tener el oído atento, despertar cada día a su verdad, con el fin de que podamos instruirnos directamente por el Espíritu del Señor. Muchas personas dicen, no, pero es que ¿cómo Dios va a hablar? Él no puede hablar. Pues Él no miente, porque así dice a través de la palabra. Dice que el Señor nos guía a toda verdad. También el Señor Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos ni solos. Yo les voy a enviar el Espíritu de la consolación. Él los va a guiar a toda verdad. Entonces, es creer, y cuando empezamos a ver a un Dios vivo real, y que ahora podemos bendecir también al Espíritu del Señor, porque es la tercera persona de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es la tercera persona, pero también es Dios, que nos consuela, que nos enseña, que nos dirige, que nos va apartando del pecado, porque nos convence de pecado a todos y cada uno. Y esta es la finalidad, que entremos en su presencia y nos guíe, porque Él sí sabe las cosas que están pasando y las que van a suceder. Entonces, la verdad, hoy en la madrugada el Señor dijo acerca de Tesalonicenses 2. Vamos a leer Tesalonicenses 2 para que estemos persuadidos. Él nos enseña y nos guía. Entonces, dice la palabra del Señor, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, porque ahora ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá en el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí podemos darnos cuenta de lo que el Señor nos está dirigiendo. Este es un tiempo donde vemos estas señales, la palabra cumpliéndose. Porque el Señor dice que viene una apostasía antes de su venida, pero que no nos dejemos mover, no nos dejemos mover porque
van a confundir muchos a quienes están viniendo a Cristo, o incluso muchos que están en una iglesia, pero que se van a dejar mover fácilmente y van a cambiar de modo de pensar. Si cambiamos el modo de pensar, estaríamos cambiando nuestros sentimientos hacia Dios, porque ya se va a ver un pensamiento diferente que va desviado de la verdad, porque hoy en día las personas quieren buscar prácticamente manifestaciones, pero no santidad. La pureza y la santidad y la obediencia van de la mano con la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Es por eso que nosotros debemos estar atentos y tener nuestros sentidos puestos en la verdad, únicamente en la palabra del Señor. Porque es un tiempo donde se está engañando mucho. Decía el Señor hoy, cuando hice un ayuno, que debemos estar preparándonos para preparar a otros. Ahora, el engaño viene es a través del mismo espíritu. Un espíritu engañoso que viene a perturbar, como hizo en Edén, a los que están en el bien del Señor. Allí, Adán y Eva tenían el bien del Señor. No habían pecado ni tenían la naturaleza de maldad y de muerte. Cuando el diablo engaña, Satanás vino y engañó, entonces la persona quedó en enfermedad y en muerte. Pero a esto vino Jesús, a traernos a nosotros una vez más la naturaleza de Dios, una naturaleza buena, que quita de nosotros la naturaleza de pecado, porque es así como estamos obrando con base en el reino de los cielos, guiados y dirigidos por el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Es por eso que el apóstol, el ministerio, imagínense, pensemos en esto, aquí dice el ministerio, es un ministerio de iniquidad, que así como nosotros creemos en el Señor, estamos llevando su palabra, el perdón, la limpieza, la resurrección, la muerte del Señor Jesucristo, el estar entronizado en el trono del Padre Eterno Celestial, en el trono de la gracia, para seguir dándonos a nosotros la unidad con el cuerpo de Cristo y podamos entrar en su presencia. Entonces, ¿qué es lo primero que se enferma? Hoy decía el Señor, el espíritu de gracia se puede enfermar cuando se contamina con otro espíritu. El espíritu de gracia es el bien. Por eso muchas veces dicen algunos pastores, salvos, siempre salvos. Pero quien ha venido a la verdad de Cristo ha recibido salvación y verdaderamente recibió el espíritu de gracia, no se va a salir del Señor, porque el espíritu del Señor, del eterno Padre, está protegiendo la gracia y por eso no la deja contaminar. Pero debemos estar atentos para que la gracia crezca con humildad y sencillez. Este espíritu de gracia debe crecer, alimentándose con el poder de la palabra, pero ante todo con la guía y dirección del Espíritu del Señor. Porque así está escrito. El Espíritu del Señor viene y nos empodera. Pero ¿dónde se recibe el poder? En nuestro espíritu que tenemos de gracia. Entonces, si estamos empoderados por el Espíritu de gracia, ya difícilmente nos vamos a salir, porque Él mismo, si nos tiene guardados, si está sobre nosotros y guardándonos, no nos vamos a salir fácilmente. No nos vamos a dejar llevar de cualquier doctrina de demonios. Entonces, por eso a veces podemos interpretar mal alguna enseñanza, porque si un pastor dice salvos, siempre salvos, es porque quien recibió la gracia, quien está amparado por el Espíritu de Dios, de verdad que difícilmente el Señor no nos va a dejar salir de su presencia, ni nos va a dejar salir tras otra doctrina. Y estamos en la salvación. ¿Por qué? Porque esta persona que está en la gracia, amparada por el Espíritu del Señor, no va a practicar pecado. No va a hacer nada que se oculte delante de los ojos del Señor pensando que Dios no lo ve todo. Pero quien ha salido, dice el apóstol Pablo refiriéndose a lo mismo, dice, quien ha salido de la gracia es porque la verdad,
no estuvo dentro de nosotros, o sea, no la recibimos. Entonces, muchos andaron con nosotros, dice el apóstol, pero salieron, porque la verdad nunca fueron de los nuestros, así dice la palabra. Entonces, ¿cuántos pueden estar en una iglesia y creen que están en la gracia, pero no la han recibido? Y es por eso que van a buscar manifestaciones. Si allí se está manifestando un espíritu de iniquidad, es el que se está levantando ministerio. Ya sabemos lo que es un ministerio. Usar la persona. Entonces, si el enemigo está usando la persona y los otros van tras ellos. Pero a pesar de eso, es tan grande el amor del Señor que hoy decía que estemos orando, velando por aquellos que están siendo instruidos mal, están en esos ministerios apóstatas, que estos los han llevado y no entran ellos, dijo el Señor, no entran ellos, pero tampoco van a dejar entrar a los otros. Y vemos que es bíblico, pero así lo decía hoy. Entonces debemos estar velando nosotros, los que tenemos la verdad, para decir que a todos sus santos en luz, los que tenemos la santa unción del Espíritu del Señor, que es el poder que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo, para que nos empodere. ¿Pero qué es lo que va a empoderar? A nuestro espíritu de gracia, para que ya no esté enfermo, porque dijo el Señor, hay espíritus ahora que dicen estar en el Señor y están muertos, como hay otros que están enfermos. Entonces, cuando el Señor habla de la sanidad, que dice, sé sano, lo primero que sana es el espíritu. Para que el espíritu ya no esté enfermo, entonces recibe la sanidad cuando ya empieza, ahí es cuando empieza a recuperarse, como quien está enfermo y ya recibió su sanidad y ya no está sino convaleciente, empieza a crecer y ya su espíritu es curado, es sano. Así, cuando el espíritu es sano, dice el Señor, que florece la gracia para dar fruto. ¿Y por qué va a dar fruto? Porque reverdece el espíritu del Señor en él. Como un olivo verde, reverdece el espíritu del eterno Padre en la gracia. Y por eso la gracia florece para que dé fruto. Y es así que se manifiesta el ministerio del poder del Espíritu del Señor en cada creyente, en cada uno de nosotros. Así es que perseveremos en la gracia, perseveremos en buscar al Señor de continuo y siempre buscando el bien de los demás antes que el nuestro. Porque el Señor dijo, yo vine a servir. Y así lo dice la palabra, Él es nuestro servidor. Cuando Él dice, porque hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Él está trabajando en nosotros para perfeccionarnos en este conocimiento que está dando ahora. Porque Él lo dijo. Vemos que en la profecía que dio para 2021, dijo el Señor que es un tiempo donde se va a revelar la palabra de Dios a todos. Ahora va a haber mucha revelación, pero para los hijos de Dios. Porque ¿quién es hijo? El que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, dijo Jesús. Todos pueden decir Señor, Señor, pero si andan en el mismo pecado del mundo, están haciendo las obras de lo que se hace en el mundo, no se puede decir soy hijo de Dios. Porque la justificación está por el Padre Eterno a través de Jesucristo, pero dijo Jesús, ¿quién es mi hermano? Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es un día oportuno de libertad y de gracia. Hoy decía el Señor, y lo viene diciendo hace 2 años, es la última oportunidad. Bueno, entonces ya dirá usted, entonces ya Dios terminó con esto, ya no nos da más oportunidad porque pecamos. No, por el contrario, Él no vino, sabemos que no vino a condenar, sino a salvar. Y si está viendo que el mundo está perdido y que la apostasía se está levantando y que la propia iglesia está andando como quiere, no como Él manda, sino como yo pienso y como yo quiero, sin sujetarme a sus designios ni a su voluntad, entonces está diciendo, es hora de traerlos conmigo. Y está dando y dice, esta es la última oportunidad. Y no porque Él no quiera dar oportunidad,
es porque el tiempo se agotó, el tiempo se acabó. Este es un tiempo donde estamos viendo que es crucial. Está pronta la venida del Señor Jesucristo. Ahora, si miramos en Tesalonicenses 2, cuando dice respecto a la venida del Señor Jesucristo, dice nuestra reunión con Él. Miramos que habla acerca de la venida, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nos vamos a reunir con el Señor en las nubes. Viene el rapto de la iglesia. Y dice el Señor, y aquí a través del apóstol dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Estamos viendo nuestros pensamientos que deben ser acordes a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que nuestros pensamientos deben estar de continuo en el mismo sentir de Jesucristo si tenemos su mente. Tener la mente es tener los pensamientos de Él que van siendo procesados conforme a la voluntad de Dios. Ahora cuando dice, y no os conturbéis, entonces no debemos ser turbados, no podemos ser turbados si tenemos la palabra escrita de verdad a verdad en nosotros. Entonces, ni por espíritu ni por palabra. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos que están llevando palabras, mensaje del Señor, pero no es verdadero, porque están desviando de la verdad. Entonces no podemos dejarnos turbar por un espíritu apóstata, ni tampoco por la palabra de ellos, porque no es que esto es así, pero están desviados de la verdad, porque en su naturaleza no hay santidad, no hay pureza. Es por eso que aquí el Señor nos revela todo esto, y si vemos, está aconteciendo en este momento. Así que ni por carta, ni por fuera, como si fuera nuestra. Dice, ellos están enseñando la verdad, habla Pablo. Ahora nosotros estamos enseñando la verdad. Los que vemos y le damos el sentido a la palabra del Señor, de acuerdo a la guía y dirección del Espíritu del Señor, no vamos a sacar a otros, sino por el contrario. Vengamos a esta verdad. Ponemos ahora nuestra mente, razón y pensamientos, que Él esté con nosotros para ampararnos, para que nada nos engañe. Y dice el Señor, mire aquí, hay una muestra del cumplimiento de la palabra. Estamos a punto de recibir al Señor Jesús. Pronto será su venida, porque dice que vendrá, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y sabemos qué es la apostasía. La apostasía es que anulan los principios y los valores de la palabra del Señor. Y la persona desvía porque hace que los que le escuchan, entonces estén acordes con él, con el pensamiento humano, porque necesitan es hallar gracia, pero ante los oyentes. Y así no es. Debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Y cuando dice que se manifiesta el hijo de pecado, el hijo de perdición, ¿sí ve? Es lo que estamos viendo ahora. Todo lo que se está oponiendo, viene la gran persecución de la que el Señor ya nos habló. Así es que todo lo que se levanta en contra del conocimiento de la verdad del Señor está aconteciendo en este momento, de ahí la persecución. Porque se levantan ¿contra quién? Contra el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es su templo? Pues estamos viendo que allí lo que van a hacer el otro templo en Jerusalén, pero miremos nosotros como el templo del Espíritu de Dios. Se está levantando el enemigo en contra de nosotros, del Espíritu de Dios y de su templo. ¿Quién es el templo del Espíritu de Dios? Nosotros. Así que debemos estar acordes nuestro pensamiento conforme a la voluntad del Padre, guiados y dirigidos por el Espíritu del Señor. Ahora, sabemos aquí cuando dice quién lo detiene. ¿Quién está deteniendo que ya se siente y se entronice y que pasen estas cosas? La iglesia, nosotros, usted, yo, todos los que estamos en el Señor y que estamos intercediendo por todas las cosas, que velamos en oración de noche y de día, porque no estamos durmiendo, estamos en un despertar espiritual donde ahora todos podemos entrar en su presencia. Así es que cuando ya sea este inicuo quitado de en medio, dice el Señor, es porque ya se ha revelado el Señor a nosotros en su venida. Y si Él
está con nosotros y nos ha levantado, entonces es cuando puede manifestarse el anticristo. Porque aquí está diciendo, no va a llegar antes que le quiten quien le está estorbando. ¿Quién le estorba? El Espíritu del Señor y la iglesia. Porque nosotros velamos en oración de día y de noche. Estamos amparados por la fe en la gracia en Jesucristo. Y el Espíritu del Señor con nosotros, Él nos guía, Él nos empodera para poder que estas cosas sean detenidas y que no se manifieste aún el inicuo ya allí a gobernar ni a sentarse en el trono donde se va a sentar, en el templo, creyéndose hacer pasar por Dios, mas no es Dios. Pero aquí hay sabiduría. ¿Por qué? Porque si usted y yo nos unimos en esta verdad y empezamos a no entrar en la distracción del mundo y en nada te distrae, porque digamos la pandemia, ¿qué dijo el Señor? Es una distracción. Ah, pero Noelia, ¿no vio que sí, que la gente está muriendo? Sí, sí, yo no digo que no. Pero ¿qué hacemos los de la iglesia? Iglesia es usted como soy yo. Debemos estar velando. Pero cuando empezamos a mirar y a ver con nuestros ojos naturales lo que está pasando, sentimos miedo. Esto ya lo vimos. No debe haber miedo entre nosotros. No tiene que haber temor. Es así cuando nosotros vamos a estar amparados por el bien del Señor. Y puede usted estar con una persona que está contaminada, a usted no le pasa nada. Seguimos igual. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Pero si hubiese temor, el temor baja las defensas, el miedo baja las defensas. Y la misma mente, como Job dijo, todo lo que el hombre teme, eso le viene. Entonces no tengamos temor. El Señor dice no temas en todo, y si usted mira en la Biblia, no temas. Si lo puede escuchar audible, lo primero que le dice, no temas. Entonces sigamos de la mano con el Señor y que se manifieste ahora el Señor Dios en nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Qué dijo el Señor? Que viene un tiempo de refrigerio espiritual. Viene un tiempo donde la gracia empieza a crecer por el desarrollo mental y corporal que trae a nosotros el Espíritu de Dios. Está derramado para todos. Todos los que empecemos a querer entrar en su presencia, en esa intimidad de unidad con el Espíritu del Señor, vamos a ver su grandeza, su bien obrando en medio nuestro. Así es que también dice aquí la palabra del Señor, ahí mismo en 2 Tesalonicenses, pero vemos el versículo 7. Porque dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vemos acá el Señor hablando. ¿Cuánto tiempo hace? Desde 2017 el Señor dijo la Corte Celestial Suprema. Y esa Corte Celestial Suprema son ángeles, arcángeles, guerreros, custodios, ministradores con libertad, con bien y gloria de Jesucristo, que está en nosotros. Así es que ellos no solo tienen la gloria al Señor Jesús, sino que dice que tienen al Señor Jesús mismo obrando con ellos, con unción y gloria de Jesucristo. Tienen el poder, la unción del mismo Señor ahora en ellos para ayudarnos. No estamos solos, estamos con ellos. Y ellos nos van a ayudar en todo esto. Pero ¿hasta dónde puede creer usted? ¿Hasta dónde le da la capacidad de su mente o la mía para entender esto? Que debemos seguir y no importan las cosas que se presenten, porque de hecho dice aquí el Señor en esta misma de Tesalonicenses, cuando dice que se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios.
y es objeto de culto. Pero qué bonito cuando también habla, cuando ya termina, dice que Él envía de su poder. Dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. El Señor nos ha llamado, nos ha escogido, porque en el versículo 13 dice, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina y que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Vemos que la palabra del Señor nos atrae libertad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu del Señor. Cuando invocamos su palabra, estamos diciendo el Espíritu del Señor y la palabra de su poder. Entonces, cuando confesamos la palabra, estamos atrayendo el bien del Espíritu del Señor y Él está con nosotros y nos va formando y nos va dando sabiduría. Y vamos creciendo en la fe, porque en el Espíritu del Señor está no solo el amor, sino la fe. Retengamos la fe, el amor por la gracia que aviva el fuego del Espíritu del Señor en la gracia misma. Así es que no nos dejemos turbar ni confundir. Si el Señor está hablando y si ha venido a nosotros manifestándose a través de esta palabra, es porque Él ve lo que está aconteciendo. También decía en el ayuno de hoy, decapitados. ¿Cuántos de nuestros ancestros fueron decapitados por la palabra del Señor? Si en tiempo de persecución esto fuese a suceder, yo siempre pongo un ejemplo a quienes les hablo acerca de esto. Vemos a Esteban, él era un ujier, pero era muy conservador y muy entremetido en las cosas, no solo, o sea, humanamente, sino también espiritualmente, un hombre de Dios, un hombre que andó con Dios, que pudo conocer la verdad del Señor. Y cuando a él vinieron a apedrearlo, él estaba hablando, pero dice que sus ojos miraban al cielo. Ahora digo yo, ¿por qué siempre que la Biblia nos presenta a los mártires, todos estuvieron muy contentos de seguir al Señor? Porque en ese tiempo vemos que en la persecución los apedreaban, los mataban. Asimismo quiere venir ahora esto, porque hay una persecución dicha por el Señor. Pero si miramos a Esteban, a medida que a él le lanzaban piedra, él seguía predicando y él seguía mirando al cielo. Yo creo que él ni siquiera sentía las piedras que le caían. Para eso ya este cuerpo estaba como muerto. Y él cayó y alabando al Señor, hablando de él. Así vemos todos los que han muerto en el Señor. Cuando les fueron a decapitar o a matar, ellos no tuvieron miedo, porque está el poder del Espíritu Santo que empodera para que en ese momento nos dé fuerza y fortaleza. Pero debemos estar unidos. Y sabemos que debemos estar unidos para poder ser fuertes. Por eso dijo el apóstol Pablo, en mis debilidades me gozo en Jesucristo. Me gozo en su poder. Recibo poder. Entonces, ¿por qué? Porque Él me hace fuerte. Cuando soy débil, cuando soy fuerte. ¿Pero por qué? Porque siempre la presencia de Dios nos ayuda. Así es que entremos en la presencia de Dios, en comunión con Él, sin tener temor. Ya sabemos, practique lo que está aprendiendo. Si está con ansiedad, venga y dice el Señor, permaneced quietos y sabréis que yo soy Jehová. Venga sin temor. Pida la ayuda del Señor. Si está en angustia, Él la quita. Para poder que tengamos intimidad con Él, porque Él es paz. Y si vamos con un
espíritu agitado y todo contristado, turbado, no podemos tener esa intimidad con Él, porque Él es paz, Él es serenidad y calma. Cuando nosotros entramos en esa calma con Él, podemos entrar y hablamos con Él. Siempre cuando hay algo, Él dice con serenidad. O sea, antes de entrar uno está diciendo con serenidad. O sea, no venga aquí como turbado, confundido, como con esa ansiedad. No, venga sereno. Y podemos escuchar su voz. Podemos ser guiados por Él. Así es que no tema. Simplemente busque al Señor, su reino, su verdad, su justicia. Y amparados en Él, viviendo por la gracia, tenemos su enseñanza, su verdad, y todo lo que está aconteciendo en este tiempo no nos va a asustar, porque venimos a Él y Él nos ayuda. Así es que debemos hacer lo que está demandando. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Oremos. Amado Señor Dios, Padre Celestial, bendito Redentor, Dios y Rey. Sabemos que en tu presencia estamos. El tiempo se ha agotado, porque tu palabra dice que el tiempo se agota. Señor, ayúdanos a entender esta verdad, a entrar en tu presencia día a día, de noche, de día y en todo tiempo, sitio y lugar. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros obrando un milagro en la salud, Señor, espiritual. Sana nuestro espíritu. No permita, Señor, que Satanás engañe nuevamente el espíritu del hombre redimido, de aquel que ahora tiene tu bien por la gracia. Para que la gracia esté protegida por tu espíritu, oramos a ti, eterno Padre. En tu santo y amado Hijo nos diste el privilegio de que esté con nosotros, porque toda potestad ha sido dada en Él, tanto en los cielos como en la tierra, a cada uno de nosotros. Por eso en la gracia, en la verdad, en la consolación de tu santo y amado Hijo, entramos hoy en unidad de espíritu. Con ellos, Señor, que has puesto conmigo, para que ahora también yo ore de día y de noche por ellos, porque tú los alcances, porque les des la libertad a ellos, a sus familias, porque les des la salud como a sus mentes, razón y pensamientos, también a su espíritu. El espíritu de gracia, Señor, entre en cada uno, sea sustentado por ti, Señor, por la verdad que ahora, en el nombre de Jesucristo, nos sustenta. Necesitamos tener tu bien, tu amor, tu fidelidad. Esté con nosotros, Señor, ahora y siempre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.